Hola, hola, compañeras y compañeras de Derecho. Pues ya estamos aquí, les habla el profesor Simón Peralta. Vamos a iniciar con lo que es el derecho civil y vamos a continuar con las famosas obligaciones. Después de haber visto las fuentes de las obligaciones, su concepto y todo lo demás, vamos a ver que las obligaciones solamente tienen un tiempo, tienen un periodo, es decir, tienen que extinguirse. Las obligaciones no son eternas, no pueden pasar por siglos de los siglos, sino que tarde o temprano se tienen que extinguir. Hay varios medios o varios mecanismos a través de los cuales la misma ley establece en qué casos se extinguen las famosas obligaciones, cuáles son las razones por las cuales una obligación deja de ser, vaya la redundancia, y perdón por el pleonasmo, obligatoria para que se cumpla, para que se vea a cabo. De esa manera, las obligaciones tarde o temprano tienen que llevar a cabo a su extinción. Y obviamente esto es natural, esto es propio. Pues imagínate, tú prestas un dinero en el año 2021 y para el año 2051 te lo están exigiendo. Después de 30 años te exigen el pago, te exigen el cumplimiento de algo que fue hace 30 años. Entonces, como podemos ver, hay situaciones en donde el derecho te marca tiempos, te marca límites, te dice hasta dónde se debe llegar, hasta dónde no se puede avanzar. Y justamente el tema que vamos a ver ahora es justamente la extinción de las obligaciones. La extinción de las obligaciones es cuando éstas se cumplen, por lo que dejan de ser exigibles, existiendo diversas formas para hacerlo. Cuando cumplimos las obligaciones, por razones obvias y por lógica, éstas dejan de ser exigibles. Y para poder dejar que éstas sean exigibles y por tanto que éstas se cumplan, existen varias formas para poderlo hacer. Estas formas de extinción, la misma ley establece varios, como son el pago, el ofrecimiento de pago o la consignación, la compensación, la confusión de derechos o deuda, la remisión de deuda o también llamado el perdón, la novación, la prescripción negativa o liberatoria, la caducidad, ojo. Acuérdate que en derechos reales, y te lo comento de una vez, lo que cuando vas de derechos reales, va a aparecer otra vez el concepto de prescripción. Pero para materia de obligaciones es prescripción negativa. Para hechos reales es prescripción positiva. Para obligaciones es prescripción liberatoria. Para derechos reales es prescripción adquisitiva. Y algunos autores señalan que no debe confundirse la prescripción con la caducidad, porque una cosa es prescripción y otra cosa es caducidad, aunque algunos autores coinciden que viene siendo lo mismo. Y es lo importante del derecho. Quizás cuando tú lleves un caso similar, tú podrás argumentar prescripción y la otra, tu contraparte, el abogado, podrá manejar la caducidad. Y tú tendrás en este caso que argumentar por qué para ti es prescripción y por qué para el otro compañero o para otro abogado es caducidad. Y obviamente el argumento que mejor convenza más que las pruebas, aquí lo que va a valer es el argumento, las razones, los motivos que tengas para sostener un punto de vista. Entonces hay que estar muy precavidos en esta situación. Tenemos también la dación en pago, la cual puede ser variedad de pago o bien el cambio del objeto. Resulta que muchas veces la persona no tiene con qué pagarnos y entonces decide pagarnos en especie, no sé, con un coche, con un terreno. Ahí sería entonces paridad de pago. O bien nos puede pagar mitad y mitad, mitad en especie, mitad en dinero en efectivo. O bien cambio de objeto. Como puedes ver, hay muchas formas de extinguir las obligaciones. La misma ley nos permite llevar a cabo estas formas de extinción de las obligaciones. En algunas sí se requiere el consentimiento del deudor, en algunas no se requiere el consentimiento del deudor. Algunas lo mínimo es avisarle al deudor sin que éste se pueda oponer. En las otras sí es necesario que inclusive ante notario tengamos que hacerle el aviso. Es decir, cada caso tiene sus propias reglas, su propia normatividad. No todas tienen la misma regla, la misma normatividad, y es lo que tenemos que ver. Por principio, ya vemos que nuestro propio código civil, nuestra propia ley, establece varias formas, varias modalidades, varios estilos para poder extinguir las obligaciones. Si bien la principal, la máxima, la fundamental o la que por excelencia se maneja es el pago, sin embargo, como lo vamos a ver el día de hoy, hay otras formas de poder extinguir las obligaciones en caso de que vayan a presentarse esas otras formas o esos otros supuestos o casos. Reiteramos, la extinción de las obligaciones en cuanto a las formas o en cuanto a modos son varios. Esas son el pago, que es el principal, la forma fundamental, la que por esencia se maneja, la que de forma exclusiva se lleva a cabo.
el ofrecimiento de pago, o también llamada la consignación, la compensación, la confusión de derechos o deuda, la remisión de deuda o perdón, la novación, la prescripción negativa o liberatoria, la caducidad, la dación en pago, que puede consistir en variedad de pago o bien en lo que viene siendo cambio de objeto, compañeros. Sin embargo, cabe aclarar que las obligaciones o la extinción de las obligaciones puede clasificarse teóricamente o didácticamente de otra manera, para que podamos tener una mejor visión. Para efectos prácticos y efectos didácticos, podemos clasificar la extinción de las obligaciones de la siguiente manera: por cumplimiento de la cosa debida, que sería el pago y el término extintivo. Segundo caso, cuando el acreedor recibe cosa distinta a la debida, que sería la dación en pago, la compensación, la confusión de derechos y la novación. Y un tercer caso es cuando de plano el acreedor no recibe nada, pero se extingue la obligación. Y sería la remisión de deuda, la nulidad, la condición resolutoria, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción negativa y lo que viene siendo la rescisión. Esta clasificación, creo yo, es un poquito más apropiada, un poquito más didáctica, más clara, para poder extinguir las obligaciones. ¿Por qué? Porque se presentan tres casos. Cuando el acreedor de plano no recibe nada. Por X circunstancias, a mí me deben un dinero, me deben algo, pero por X circunstancias no recibo nada a cambio y se extingue la obligación. Segundo caso, el acreedor sí recibe algo, pero cosa distinta a lo debido o a lo que se tenía que dar. No recibo el dinero, pero recibo un coche, entonces sería el segundo caso. Pero como decimos por ahí, de lo perdido lo caído. Si no conseguí lo que tenía que obtener, pues al menos algo. Si al menos no pude conseguir el pago de intereses, pues al menos obtuve el pago de la suerte principal o de lo que viene siendo el crédito principal. Y cuando se da el cumplimiento a través de la entrega de la cosa debida, y de esta manera tenemos tres casos: cuando el acreedor no recibe nada, cuando el acreedor recibe cosa distinta de la deuda y cuando el acreedor recibe la cosa debida o la cosa adeudada. De esta manera, dentro del primer caso, por cumplimiento de la cosa debida, está el pago y el término extintivo. En cuanto al segundo caso, el acreedor recibe cosa distinta de la debida, tenemos la dación en pago, la compensación, la confusión de derechos y la novación. Y por lo que se refiere a que el acreedor no recibe nada, está la remisión de deuda, la nulidad, la condición resolutoria, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción negativa y lo que viene siendo la rescisión. Así que, jóvenes, ya desde ahorita vete grabando estos conceptos, estos términos, porque en la vida práctica pues no vamos a tener la oportunidad de estar viendo nuestros apuntes, estar viendo nuestro libro, estar viendo nuestro código para saber de qué se trata o de qué viene siendo. Insisto, los abogados son como los doctores. Cuando un paciente va contigo, pues el paciente te avienta todos sus síntomas: que me duele, que no duermo, que vomito, que tengo mareos, que pasa esto. Y tan pronto el paciente te dice estos síntomas, pues inmediatamente te avienta la pregunta: ¿qué tengo? Y como buen doctor no puedes darte el lujo de decirle: ¿sabe qué? Véngase mañana, hábleme en la noche, venga la próxima semana, deje ver mis apuntes, mi libro, porque no no acuerdo bien si es gastritis o es colitis, etcétera, etcétera. Y lo peor, o lo mejor, o lo peor, es cuando terminas de decirle tu diagnóstico y obviamente el paciente te receta luego en cara. ¿Y qué me tomo, doctor? ¿Sí? Y no puedes tampoco decirle: híjole, déjeme acordar, no acuerdo medicina. Abres tu laptop, abres tu computadora y te pones ahí a buscar medicinas, te pones ahí a buscar el nombre de la medicina, sino que muchas veces, y creo que eso habla bien del doctor, tú antes de que le preguntes, dice: sí, permítame, ya está haciendo la receta, ya que ahorita le voy a decir qué es lo que tiene, ya es el efecto, ya está haciendo la receta, está haciendo todo de más para que termine y te dé instrucción de cómo tomarte todo esto. Entonces tú como abogado, cuando haya tu cliente, pues no vas a darte el lujo de estarle diciendo: déjame ver mi código, déjame acordar mis apuntes, recuerdo que algo me enseñaron cuando iba yo a la clase, algo me dijo un maestro. No, no, no. Es estar muy claro sobre las cosas. Ahora, lo peor viene
cuando tú le dices al doctor, cuando tú le dices perdón, a tu cliente, cuando tú le vas a decir, pues es que no sé si es nulidad o es revocación o si es una compensación, es una dación en pago. Ahora, lo peor es cuando el paciente, en este caso tu cliente, sabe algo, a lo mejor ya fue a ver a otro abogado. Es que fíjese que yo fui a ver al abogado antes de venir con usted y él me decía que era una revocación, y usted me dice que es una novación. Entonces ahí viene lo peor que le tienes que aclarar, por qué no es revocación y por qué sí es novación. Porque imagínate, si ante esto él te dice, tu cliente te dice, mi otro abogado dijo que era revocación, usted dice que es novación, y te llegara a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué es novación y no revocación? Pues entonces, imagínate, nos metemos en peores problemas, porque tenemos que explicar qué es revocación y qué es novación. Lo mismo, insisto, es que el doctor que yo fui a ver me dijo que era una gastritis. No, no puede ser gastritis, porque la gastritis es esto, aquello. Lo que usted tiene es esto y esto. Esto más bien son síntomas de una colitis. Precisamente por eso usted no se ha curado, porque el doctor que la estaba atendiendo le estaba dando medicina para la gastritis cuando en realidad lo que usted tiene es colitis. Un ejemplo más. Fíjate, para el doctor qué difícil es, o no sé, para nosotros, qué difícil hay entre pulmonía, neumonía y bronconeumonía. ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Entonces, un doctor tiene que tener bien clarito qué son los síntomas de la pulmonía, de la bronconeumonía y de la neumonía, para poder diferenciar uno con otro, porque reitero una vez más, es que me dijeron en mi caso, me dijo un amigo, me dijo que era bronconeumonía, y usted me dice que es neumonía, doctor. Entonces tendrías que explicarle tú a tu paciente para que quede bien, eh, contento, feliz, de que eres un buen doctor. No, mire, usted no puede tener bronconeumonía porque la bronconeumonía es tal cosa. Y usted no le tiene esto, ni le pasa esto, no sucede esto. Usted lo que tiene es esto porque usted tiene esto y otro. Por eso no se ha curado, porque ustedes la están atendiendo por esto y no por esto otro. Entonces va a pasar lo mismo a ustedes cuando lleguen con sus clientes. Entonces, compañeros, no se trata de que nada más veamos las cosas, hoy las veamos, las leamos, se quedan. No, se trata de aprenderlas. Por alguna razón, Diosito nos dejó una parte del cerebro llamada memoria. Y esa parte del cerebro nos permite tener ahí almacenados, tener ahí como una bodega, todo aquello que le vamos echando. Yo te digo, por ejemplo, a quién se le conoce como padre de la patria, pues tú sabes decir quién es el padre de la patria, no tienes que ver un libro. Yo te digo, quién fue el inventor del microscopio, pues seguro sabrás que fue Antonio von Leeuwenhoek o alguien por el estilo. ¿Por qué? Porque ahí tienes almacenado, lo tienes guardadito. El problema es que ahora se ha llegado mucho a la memoria, que la memoria se tiene como algo mal, algo incorrecto. Y sí, es malo cuando tú lo memorizas de forma mecánica, ¿sí? Cuando tú te lo quieres aprender con puntos, con letras, con comas, tal como lo dijo el maestro. Y eso no es la situación. La memoria es dinámica, la memoria es activa, la memoria es la que te permite. Imagínate, para hacer una operación de 1320 por 25, no tienes que ir 1320 por 25 y vas a hacer la multiplicación de 5 por 5, porque es 1325 por 5. No así 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, etcétera. Sino así 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 3, 18. Perdón, 5 por 3, 15, llevamos tanto, suma, etcétera. Así es la memoria dinámica activa. Entonces, así es como tú debes manejar las cosas. Porque vuelvo a repetirte, tu cliente, igual que un doctor, te va a preguntar, ¿qué hago, doctor? ¿Qué voy a hacer? Entonces ya sabe que es vía civil, es vía penal, e insisto, es que a mí me dijeron que mejor fuera ante el Ministerio Público. No, mire señora, no puedo ir al Ministerio Público por esto, por aquello, explicarle. O al revés, están en lo correcto, pero para tal efecto necesitamos esto, aquello. Lo mismo. Cuando llegas a tu cliente, este es el diagnóstico, igual que un doctor, le vas a decir, no coma, no haga esto, que necesito que me consiga tales documentos, tal esto, que me consiga aquello, que a ver si puede conseguir algunos testigos que tengan estas características, etcétera, etcétera. Hay jóvenes, vete aprendiendo este tipo de situaciones. Consiguen las obligaciones de muchas maneras. Sin embargo, hay tres casos. Primer caso, cuando el acreedor no recibe absolutamente nada. El acreedor por razones legales, por razones especiales, simplemente no recibe nada. Segundo caso, cuando el acreedor recibe cosa distinta a la debida. Bueno, no recibí el dinero, pero recibí otra cosa. No recibí lo que me debían, lo que tenían que hacer, pero acá me dieron otra situación.
Y tercer caso, cuando el acreedor recibe justamente lo que él había prestado, había dado y que ahora se lo regresan, se lo restituyen, inclusive con sus intereses y demás cuestiones. Para efectos prácticos podemos clasificar la extinción de las obligaciones de la siguiente manera. Por cumplimiento de la cosa debida, que es el pago y el término extintivo. Segundo caso, porque el acreedor recibe cosa distinta de la debida. En este caso tenemos la dación en pago, la compensación, la confusión de derechos y la novación. Y el tercer caso, cuando el acreedor no recibe absolutamente nada, como es la remisión de la deuda, la nulidad, la condición resolutoria, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción negativa y lo que viene siendo la rescisión. Ahí están los conceptos, los nuevos neologismos, las nuevas palabras, los tecnicismos propios del derecho que debemos saber manejar, debemos saber emplear. Y lo más importante, saber qué significa, qué es una dación de pago, qué es una novación, qué es una nulidad, qué es una revocación. Pues a veces tu cliente te va a preguntar esto y pues mal nos vamos a ver en que no sabemos o no conocemos, ¿sí? Y a esto agrégale que tenemos que saber la normatividad, los casos concretos o específicos de cómo se atiende, de cómo se resuelve una situación. Por eso muchas vemos la normatividad de cada uno de estos casos. Entonces reitero y perdón por ser repetitivo, pero hay que irnoslo grabando, hay que irlo memorizando, hay que irlo guardando en nuestra USB que tenemos integrada en el cerebro, que bendito Dios no le costó nada, absolutamente nada, ni un solo centavo a nuestro papá ni a nuestra mamá. Porque Diosito seguramente nunca le dijo, quiere que su hijo tenga USB o quiere que no tenga USB. ¿Le integramos o no le integramos la memoria? No. Ya en automático, de regalo, de cortesía al cielo, Dios nos la dio y ahí la tenemos. El problema es que no la hemos sabido usar, no sabemos emplear o no la queremos emplear o no la queremos usar, que más bien es eso, que nos da flojera. Hay jóvenes, vayan preparando su mente, su memoria, porque insisto, esto es ante un cliente, ante un juez, imagínate, ante una autoridad que de repente el abogado te diga, no, no, aquí el abogado está confundiendo los términos. Él está hablando de dación de pago cuando en realidad aquí estamos hablando de una condición resolutoria, ¿sí? Y entonces tú ahí le regresarías, disculpe usted abogado, pero le recuerdo que la dación de pago está hasta tal cosa. Y la condición resolutoria es tal y tal cosa. En consecuencia, el que estamos viendo es tal y tal cosa. Por tanto, el caso es una dación de pago y no una condición resolutoria. Y es usted el que está confundiendo los términos y no soy yo el que está confundiendo los términos. Pero que sea el juez aquí presente quien nos diga si ustedes tienen la razón o yo tengo la razón. Mi razón es que esto es un caso de dación de pago y no de condición resolutoria. Mis argumentos son tal, 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 tal. ¿Sí? O al revés. A ver, abogado, aclaremos las cosas. Según usted, ¿qué es dación de pago y qué es condición resolutoria? Porque a lo mejor eso ya está confundiendo los términos. Y si ahí el otro abogado se confunde con, pues ya ve, por eso estamos mal. Pues usted está confundiendo dación de pago con condición resolutoria y condición resolutoria con dación de pago. Le reitero que esto es esto, etc. Y si no, pues aquí el juez presente nos sabrá decir y yo asumiré con toda humildad si yo me equivoco. Estoy tan seguro, que no estoy equivocado. Los jóvenes es así como muestras tu talante, muestras tu carácter, muestras tu personalidad y muestras tu conocimiento y tu seguridad en todo esto y logras ser convincente en tus argumentos ante un juez. Acuérdate, el abogado tiene que hablar, tiene que decir las cosas, pero con soltura, con seguridad, sin temor, sin equívocos, sin tartamudez, sin miedo, sin confusiones, de que creo que no estoy seguro, y pues siempre que alguien te diga, está usted mal, pues nos sonroja, nos inquieta, nos da vergüenza, y en un caso, pues nos podemos trastabillar, podemos en un momento determinado titubear, y pues ya el otro abogado nos tiene entre sus manos, y aquí ya es mío, ya aquí ya cayó, ya lo tengo casi casi doblegado. Entonces no está por demás, jóvenes, vayan haciendo sus trucos de cómo memorizar, de cómo guardar en su cerebro, porque nos hemos hecho tan dependientes, pero tan dependientes de la memoria, del celular y todo, que nada más buscamos en Google o en cualquier otro mecanismo que tengas, prescripción, y ahí te aparece la de prescripción, tipos de prescripción y te aparece todo eso.
Y para un juicio oral o para un asunto o una conversación con un juez, con una contraparte, pasar ahí cada rato, permíteme, déjeme ver esto. Ya ve, abogado, ni usted mismo sabe los conceptos, está cada rato consultando su computadora. Usted mismo tiene certeza de lo que está diciendo. Pero, señor juez, pido tome nota de que el abogado, para poder precisar sus conceptos o sus alegatos, está constantemente viendo todo esto, que no es malo. Pero pues da a entender que entonces el abogado no tiene certeza jurídica, no tiene certeza de lo que está él diciendo. Entonces termino una vez más. Perdón, ya sé mi letanía de tanto que repito. Algo se nos tiene que quedar y no es por acatarrarte o cansarte, estar repite y repite. Para efectos prácticos vamos a clasificar la extinción de las obligaciones de la siguiente manera. Cuando el acreedor no recibe nada, cuando el acreedor recibe cosa distinta de la debida y cuando el acreedor recibe justamente lo que se le debía. Cuando el acreedor recibe justamente lo que se debía, tenemos el pago y el término extintivo. Cuando el acreedor recibe cosa distinta a la debida, está la dación en pago, la compensación, la confusión de derechos y la novación. Y cuando el acreedor no recibe absolutamente nada, tenemos la remisión de deuda, la nulidad, la condición resolutoria, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción negativa y lo que viene siendo la el pago. El pago, ya lo hemos dicho, es la forma por excelencia o la principal manera de cómo se extinguen las obligaciones. La forma común, corriente, normal de cómo se extinguen las obligaciones. El pago es la principal forma o la más usual para extinguir las obligaciones, pero tiene varias connotaciones o varios significados. Ejemplo, pago. Pago es entregar la cantidad de dinero debida adeudada en efectivo y con moneda de curso legal. Eso sería el pago. Debo un dinero, debo una deuda y es el término normal que entendemos lo que es un pago. Es el sentido común que todos entendemos por lo que es un pago. ¿Qué es un pago? Pues dar la cantidad que yo debo y dártela en moneda del curso legal, dártela en pesos mexicanos, si la pactamos en dólares, pues en dólares, si la pactamos en euros, pues en euros, salvo que se establezca que se pague también con el tipo de cambio, la moneda equivalente al momento en que se está dando, o se va a hacer el famoso pago. El pago es la principal forma o la más usual para extinguir las obligaciones, pero tiene varias connotaciones o varios significados. La ley le da esta diversidad de significados. El sentido común, la forma genérica o la forma normal a que damos el pago, es que el pago es entregar la cantidad de dinero debida o adeudada en efectivo y con moneda del curso legal. En algún tiempo, cuando yo era estudiante, imagínate, hace muchos años, estaba prohibido que se pagara en moneda extranjera. Es decir, yo no podía contratar un servicio o llevar a cabo un arrendamiento y comprometerme o obligarme o me obligaran a pagar en dólares. Yo tenía que pagar forzosamente en moneda mexicana, claro, esto es natural. Pero como México vivió la crisis de los 70, la crisis de los 80, con Luis Echeverría Álvarez, con José López Portillo, con Miguel Bramán y con Carlos Salinas, entonces los dueños, los propietarios de inmuebles y obviamente los fabricantes productores, haciendo que en cualquier momento se podía devaluar la moneda, empezaron a acostumbrar a que se pactara en moneda extranjera. De tal manera que si hubiera una devaluación o una problema económica, su dinero quedara salvo. Porque aunque se suscribió un contrato de arrendamiento con una renta, la renta se estableció en dólares. Entonces la moneda se devaluaba, el dólar permanecía en su valor. Entonces no perdía el arrendador, no perdía el inversionista. Reitero, en mis tiempos estaba prohibido. Había, creo que, artículos expreso que prohibía que se establecieran contratos, operaciones, transacciones en moneda diferente a la nuestra. Pero la costumbre y por el hecho que te acabo de mencionar de las crisis económicas, yo así lo veo la causa, se empezó a acostumbrar pues, a pagar en dólares. En Polanco, en Lomas de Camachalco, en Chapultepec, que eran las zonas residenciales, pues difícilmente la gente o el arrendatario, perdón, no podía aceptar esa condición. Sí, señor, aquí le rento mi residencia, que tiene alberca, que tiene esto, obviamente hablamos de gente con potencial económico, pero quiero que la renta la pactemos en dólares. Y como todo en esta vida, pues, ¿qué te queda? Bueno, pues está bien, pues no hay ningún problema, ¿sí? Y a través del tiempo se va haciendo costumbre, a la fecha,
ya no hay ningún problema en ese sentido, ya se puede establecer en moneda extranjera, pero pues aquí lo correcto es, si lo hago en México, pues debe ser pactado en moneda mexicana. Pero pues las cosas cambian, las cosas se dan y así es la situación. El pago es la principal forma o la más usual para extinguir las obligaciones, pero tiene varias connotaciones o significados. De forma normal, de forma común, de sentido común, el pago es entregar la cantidad de dinero debida o adeudada en efectivo y con moneda de curso. Pago es la entrega del bien, pago en especie. Otra forma de pagar o extinguir las obligaciones es entregando el bien. Yo me prometí entregarte algo, pues te doy y se acabó. No tengo que entregarte dinero. Por eso hice la aclaración y la ley hace la aclaración que pago tiene varias connotaciones, varios significados. No necesariamente es el que todos le damos como la forma más común, que es entregar una suma de dinero. Muchas veces pago es, te entrego el bien, te entrego la casa y ya se cumplió el pago, ¿sí? Pago es la entrega del bien, pago en especie, y que también se puede pagar. En un momento determinado, entre el contrato de compraventa y el contrato de lo que viene siendo el mutuo, puede establecerse la permuta, mejor dicho, puede establecerse esto, una cantidad en dinero y una cantidad en especie. Pero para que no deje de ser compraventa, se requiere que pago en efectivo sea más del 50% y no más del 50%. Porque si en ese caso tú pagas más del 50% en especie, tu contrato ya no es una compraventa, la has desnaturalizado, la has convertido en una permuta. Pero si al final la compraventa dices yo pago el 60, el 70, el 80% en dinero y pago menos el 20, el 30 en especie, sigue siendo compraventa. ¿Por qué? Porque el dinero predomina en más del 50%. Cuando la cantidad en dinero que vais a pagar abarca más del 50%, tu contrato ya no es una compraventa, tu contrato ya es lo que viene siendo una permuta. Porque más bien estás cambiando un bien por otro bien, un objeto por otro objeto. Entonces por eso hay que tener también mucho cuidado en ese sentido. Una segunda connotación del pago no solamente es entregar el dinero, sino también entregar el bien. Esto es el pago en especie, que muchas veces se acostumbra a esto, pagar en especie. Y algunas veces un tanto por ciento en especie, otro tanto por ciento en efectivo. Y para saber cuándo es compraventa y cuándo no es permuta, cuándo es permuta, la regla es, si el pago en efectivo es más del 50%, es compraventa. Si menos del 50% es permuta. Obviamente estás cambiando un bien por otro bien. Y la diferencia la estás pagando solamente en efectivo. Otro concepto del pago es la prestación del servicio o del hecho que se hubiere prometido. Pago en especie o pago en servicio. Muchas veces tú te comprometes a cambio de algo. Pues mira, préstame el dinero, no te voy a pagar en efectivo, no te voy a pagar, pero tengo entendido que tu coche anda mal, que tu coche tiene esto, que tu boiler o que tu casa o lo que quieras. Mira, ¿qué te parece si yo arreglo tu casa, te construyo o te arreglo tu servicio de plomería, te arreglo lo que hiciste tu coche y con eso quedamos a mano? Entonces, como puedes ver, no necesariamente el pago va a ser el dinero. Aquí sería un servicio, aquí sería un hecho. Préstame el dinero, préstame esto, etcétera, y yo no me comprometo a pagarte dinero porque no lo tengo, por eso estoy pidiendo el dinero. Pero te arreglo tu coche, soy ojalatero, soy mecánico, soy electricista, soy plomero, soy esto, soy aquello, y yo me comprometo dándote este servicio. Quedamos en que yo te voy a arreglar el motor de tu coche, te voy a afinar, te lo voy, etcétera. Te arreglo todo tu coche, te lo voy a sacarle los golpes, te lo voy a pintar con lo que tú quieras, etcétera, etcétera. Entonces, como ves, ahí tenemos otra forma de pago. Y no necesariamente la entrega de un dinero. Puede ser, y en la vida diaria, a veces nosotros, a veces la otra persona, nos dice de plano, no tenemos dinero, no tengo forma de pagarte, pero te lo puedo hacer dando este servicio. Tengo entendido que tienes este problema, tengo entendido que esto pasa en tu casa, pues yo te lo consigo, yo te doy ese servicio, soy albañil, yo te voy a arreglar tu casa, te la pinto, etcétera, etcétera, la vamos a enyesar, varias cosas. Ahí tenemos un pago en servicio. No es en dinero, es en servicio, ¿sí?
Las partes. Recordemos que la obligación supone dos partes, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor, el sujeto pasivo es el deudor. Pero para efectos también de lo que es el pago supone la presencia de dos partes, el acreedor o sujeto activo y el deudor o sujeto pasivo. Pero para efectos del pago, al sujeto activo o a lo que viene siendo el acreedor se le llama el solvens, el que paga llamado solvens o pagador, y el que recibe el pago llamado accipiens o cobrador. Cuando vimos lógica jurídica te dije que muchos conceptos latinos se manejan en el derecho. Para darle mayor elegancia, mayor presentación al conocimiento del abogado. Muchos abogados en sus demandas, en sus escritos que mandan ante la autoridad, suelen acostumbrar eso y es bueno, se ve bonito, así de que vete lo acostumbrando. El que paga se llama solvens o pagador y el que recibe el pago llamado accipiens o cobrador. Entonces imagínate, pones en entredicho a tu contraparte, a tu abogado, cuando tú le pones en la demanda que el accipiens o el solvens. Entonces va a haber en la duda de ¿y quién es el accipient? ¿Quién es el solvent? Supone que como abogado tú sabes qué significa accipient y qué significa solvent. Pero si el otro abogado no lo sabe, lo vas a poner en un crucigrama que va a tener que andar buscando, obviamente, en el Google, en el Wikipedia, qué significa cada uno de estos términos para poder encontrar todo esto. Así que, jóvenes, a veces es estrategia, a veces es una forma de cómo contraatacar, de cómo desbalancear al abogado o inclusive de lucirte. Si a lo que dice el abogado lo conocemos como el solvent. Si lo que dice el abogado es lo que se refiere al accipient y el accip, etcétera, etcétera. Entonces, a pantallas demuestras cultura, demuestras conocimiento, demuestras seguridad y demuestras, por tanto, pues que tienes la capacidad en todo momento para defender. En toda obligación ya sabemos que hay dos partes, el acreedor o sujeto activo, el deudor o sujeto pasivo. En el pago, por tanto, estos sujetos se convierten en el solvens y el accipient. El que paga llamado solvens o pagador y el que recibe el pago llamado accipient o cobrador, compañeros. Normatividad. Una vez que hemos visto lo que es el pago, vamos a ver a los puntos claros, a los puntos concretos, a los puntos de los casos que son, porque no todos los casos son iguales. No todos los casos tienen la misma problemática, la misma situación, ni todos los casos van a resolver de igual manera. Entonces, cada caso lo hay que atender. Ejemplo, no es lo mismo una gastritis en un niño a una gastritis en un adulto o en un adulto mayor. Lo mismo un resfriado quizás en una mujer embarazada a un resfriado de una persona que no está embarazada. Entonces, como puedes ver, cada caso hay que darle su atención y lo que a lo mejor en un tratado te puede ayudar, en otro caso puede perjudicar. Hay medicina que tajantemente se prohíbe a las mujeres embarazadas o tajantemente se prohíbe a mujeres en lactancia, es decir, que están amamantando. Hay medicinas que de plano el doctor te dice si eres alérgico a algún medicamento, porque deben tener esa precaución, porque te puede dar una medicina, eres alérgico y te puede causar entonces un daño mayor, un daño peor o un daño que amplía lo que ya vienes tú viviendo. Entonces, de esta misma manera, el abogado debe de actuar, debe de pensar. Ahora, aquí me dio resultado porque es un caso acá, pero en este caso no da resultado porque no es el mismo caso. Sí está vinculado con la falta de obligación del cumplimiento, pero no es la misma situación. Entonces, a esta situación le hablamos la normatividad o las reglas generales sobre el pago o sobre cualquier cuestión. Empezamos con legitimación para hacer el pago. ¿Quiénes son los que pueden hacer el pago? ¿Quiénes son los que están obligados a pagar? ¿Quiénes son los que están obligados a cumplir? El pago puede hacerse por el deudor principal, por su representante o cualquier persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento. Fíjate bien, se supone que quien debe de pagar pues, es el deudor. Se supone que quien debe pagarme la renta es el arrendatario. Pero para tal efecto yo le pido un fiador. Y en todo caso, el fiador es quien puede pagar. Se supone que el arrendatario tiene un representante. Entonces, el representante también me puede pagar. Entonces, esto hay que tenerlo muy bien presente. Designación para hacer el pago. El pago puede hacerse por el deudor, a cambio de él, por su representante o en su lugar por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento. Puede ser que a lo mejor yo como padre me entero que mi hijo tiene una deuda y entonces teniendo la posibilidad, pues entonces yo líquido tengo el interés dado que es mi familia.
Puede ser que a lo mejor un esposo se entere que su esposa tiene una deuda, mejor no te quiere informar o lo que tú quieras, tú te enteras y entonces por la relación o el vínculo matrimonial que existe, te comprometes a hacerlo, o cualquier pariente o cualquier parentesco, cualquier otra persona, a una persona que estimas, que quieres, como decimos, al compadre o a alguien, te enteras que tiene una deuda y pues él por vergüenza, por dignidad o lo que tú quieras, no te lo dice, pero tú te enteras por X razones, por la comadre, por la por tu esposa que es amiga de la comadre, aparte de ser su comadre, por varias cosas, te enteras. Porque además se ha portado muy bien con tu hijo, que es su padrino, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, tienes el interés jurídico de querer pagar por esa persona y entonces tú sí puedes hacer ese pago. ¿Quiénes pueden hacer el pago? El pago puede hacerse por el deudor, que es el principal, pero también lo puede hacer su representante o cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento. El pago por un tercero. Un tercero puede hacer el pago al acreedor, fíjate bien, con o sin consentimiento del deudor. Incluso en contra de la voluntad del deudor. De repente aparece alguien que por X razón decide pagar por nosotros. Y esa persona, por compromisos familiares, sociales, lo que tú quieras, decide pagar por nosotros. Él puede hacer el pago con o sin el consentimiento del deudor, sin avisarle, sin decirle nada, porque me liga una amistad, porque es mi familiar, por lo que sea, necesito su consentimiento. Si no te voy, sabes que a nombre de fulano te vengo a pagar. E incluso en contra de voluntad del deudor. No, no quiero que pagues. Y por favor, no quiero que pagues, son deudas mías, son compromisos míos, aparece pues tal vez la dignidad o el orgullo, inclusive el deudor, que es tu compadre, que es tu familiar, se pone contundente. Y por favor, si es mantener nuestra amistad, no quiero que pagues por mí. Bueno, pues aún en estos casos la ley permite que un tercero pueda hacer el pago. Un tercero puede hacer el pago al acreedor con o sin consentimiento del deudor, incluso en contra de la voluntad del deudor. ¿De qué? Esas son las reglas claras, las reglas que pues, cada que está presentada. Entonces hay que irlas visualizando. Lo primero es entender el concepto. ¿Qué es el pago? ¿Qué es la dación en pago? ¿Qué es la confusión de derechos? Y después ver los casos concretos. Y como todo buen médico, pues saber si es embarazada, si no está embarazada, si está en lactancia, si no está en lactancia, si es adulto mayor, si es joven, si es niño. Porque cada caso requiere su medicamento especial, aunque es la misma medicina, pues no es la misma dosis. Sabe que va a tomarse una ampicilina, pero no de 500 gramos o miligramos, sino de 100 miligramos o 100 gramos, de subido la cantidad, etcétera, etcétera. Va a ponerse una inyección, pero se la va a poner cada 24 horas. En su caso, no, va a ponérsela cada 8 horas, en su caso, etcétera. Entonces, así es como debes de manejarte, y por este vuelvo a repetir, pues hay que tener una memoria bien ejercida, hay que ponerla a trabajar, ya descansó mucho tiempo, ya dejamos que flojeara, no hicimos dependientes de la USB, no hicimos dependientes del Google, ahora hazte dependiente de tu memoria y sobre todo de ti mismo, ¿sí? Otra regla, otra normatividad es que el tercero que pagó sin el consentimiento del deudor, fíjate bien, aquí viene una regla para el que pagó sin el consentimiento del deudor, solo podrá exigir al deudor la cantidad pagada. Es decir, yo no le puedo pedir al deudor, ¿sabes qué? Págame mis intereses, págame mis comisiones. Yo pagué el $1,000,000 que tú debías. Ahora, con motivo de esto, págame intereses, son 200 pesos, págame comisión, págame 1,400,000 pesos. No. Si tú pagaste al deudor, hiciste el favor de pagarle al deudor y sin el consentimiento de él, por tanto, no tienes derecho a pedirle que te pague más de lo que tú pagaste. Si vas a 1,000,000 de pesos, él solo te pagará 1,000,000 de pesos. Y no puedes pedirle, sí, pero mira, me tuve que trasladar a Guadalajara, tuve que tomar un avión. Tuve además quedarme una noche, cuando llegué ya no eran horas de oficina. Entonces me quedé una noche, el hotel me cobró tanto, al otro día tuve que levantarme, desayuno, comida, viáticos, suma total, me gasté tanto. Entonces la suma, 1,000,000 más esto, más aquello, no. Como tú no obtuviste mi consentimiento, no lo dices por tu, pues por lo que quieras,
En consecuencia, yo nada más te pago el $1,000,000. No puedes exigir intereses, comisiones, viáticos, gastos, lo que tú quieras. El tercero que pagó sin el consentimiento del deudor solo podrá exigir al deudor la cantidad pagada y no más allá de la cantidad pagada, compañeros. ¿Sí? Es de que esto es lo que debemos de ir manejando, que debemos percibir, lo que te vuelvo a repetir. Es que fíjese, el abogado, llega tu cliente a verte, es que yo pagué a mi primo, a mi compadre, le di $1,000,000. Y yo de buena fe, de buena gente, buena persona, por la amistad, por bla, 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 pues le pagué. Pero no contaba yo que tenía que ir a tal parte, a tal lugar, invertí todo un día, inclusive hasta dejé de trabajar, pues ya me lo descontaron. Le haces todo un drama. Canal 2 de telenovelas tipo de las tres aves, peor que el de las estrellas. Y te echas ahí todo un drama. Y pues ya tengo ahí, inclusive pedí la nota del hotel, tengo ahí la factura, tengo el vuelto del avión, tengo todo comprobadito. Yo me gasté, aparte del $1,000,000, tanto dinero. Yo que estoy pidiendo al compadre o al familiar que me pague esto y no me lo quiere pagar. Muy bien. Y cuando usted pagó por él estaba, no, 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 yo le pagué de 4. Es más, ni le dije, yo simplemente pagué y se acabó. Pues señor, no hay forma de exigirle al compadre o a quien sea que le devuelva los viáticos porque nada más le va a pagar $1,000,000. Que jóvenes, vayamos conociendo un poquito más el derecho, verlo cómo se maneja, cómo lo tenemos que interpretar y cómo lo tenemos a todo que aplicar, compañeros. El tercero que pagó en contra de la voluntad del deudor, fíjate, en contra de la voluntad del deudor, hasta todo dijimos, un tercero también puede pagar no solamente con él, con o sin el consentimiento del deudor, sino incluso en contra de la voluntad del deudor, que no quiero que pagues, si te lo aclaro, no quiero, por favor, es mi bronca, es mi problema, no quiero que tú te inmiscuyas y además te prohíbo tajantemente que llegues a pagar un solo centavo. Usted por las familiares, las lo que usted quiera, le cierra el pago. Entonces, ¿qué pasa? Si el tercero que pagó en contra de voluntad del deudor solo tendrá derecho a cobrar en lo que hubiera sido útil al deudor. Si solamente pagará lo que considere el deudor que debe de pagar. El deudor considera y dice, no, si vas $1,000,000, ¿sabes qué? No era necesario pagar $1,000,000, porque la persona me debía a mí tanto dinero, entonces yo nada más te voy a pagar los 500,000. O los 200,000 no era necesario que los pagaras. No era necesario que te hubieras obligado a pagar porque no me preguntaste, porque no aclaraste, tú nada más tomaste las cosas así. Entonces ahí está otra regla muy especial. El tercero que pagó en contra de la voluntad del deudor solo tendrá derecho a cobrar en lo que hubiera sido útil al deudor. Solamente en lo que hubiera sido útil al deudor. Si el deudor te dice, solamente para mí tu pago de 1,000,000 me fue útil en 200 o en 300, porque lo demás él me lo debía, porque lo demás, lo que tú quieras, pues solamente te voy a pagar los 300. Oye, pero pagué 300,000 pesos. Entonces, son detallitos, son situaciones que hay que ir viendo, visualizando, para tenerlas presente y que tú sabrás en su momento oportuno cómo manejarlo, cómo tratarlo y no tener ningún problema en ese. El acreedor, es decir, el que exige que le pague, está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, pero no está obligado a subrogarle en sus derechos fuera de los casos en que la subrogación opera por ministerio de la ley. ¿Sí? El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero. Es decir, yo acepto el pago que me haces. Y es que vienes a nombre de fulano de tal que es el que me debe un dinero. Está bien, acepto el pago. Pero no por ello te voy a otorgar o te voy a subrogar o te voy a ceder los derechos, salvo en los casos que la ley establece. Entonces, eso también muy importante. Si yo acepto tu pago, lo cual no significa que por tanto tú te quedas con los derechos para que ahora tú le exijas a la otra parte esto. Solamente en lo que me conviene se va a subrogar o en lo que la ley establece. Entonces, a usar. Una cosa es que tú me pagues, pero no por ello en automático te voy a subrogar, te voy a transmitir los derechos, salvo que la ley sí lo establezca o sí lo permita. Entonces, es otra regla
que hay que tener muy presente, que hay que tener muy consciente para saberla manejar, para saberla emplear. El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, pero no está obligado a subrogarle en sus derechos fuera de los casos en que la subrogación opera por ministerio de la ley. Ve cómo ahora se interrelacionan dos figuras jurídicas, la subrogación y lo que viene siendo el pago o el cumplimiento de las obligaciones, lo que vienen siendo las formas de la obligación y lo que viene siendo la extinción de las obligaciones. Porque así es como también actúa el derecho, tener que interactuar o tener que interrelacionar una figura con otra figura, relacionar y vincular dos figuras jurídicas que aparentemente son, si no son opuestas, son distintas, pero que están relacionadas en un momento determinado. Y estamos viendo cómo la extinción de la obligación, que es el pago, se relaciona con la subrogación, que es una forma en cómo se transmiten las obligaciones, cesión de derechos, cesión de deudas y la subrogación. El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, pero no está obligado a subrogarle en sus derechos fuera de los casos en que la subrogación opera por ministerio de la ley. Orden judicial de no pagar al acreedor. No será válido el pago hecho por el deudor al acreedor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda. Si judicialmente se obtuvo que el juez determinara que no era obligación pagar la deuda y a pesar de esa resolución del juez yo hice el pago, entonces entrará como un pago no válido. Aguas, mucho ojo con esta situación, porque entonces, como puedes ver, el juez ordenó que no procedía el pago de la deuda, que no procedía, por tanto, a hacer ese finiquito. Pero a pesar de la resolución, no sé, en un plan amistoso, en plan de evitarte problemas, decides pagar. Sobre efectos legales, ese pago no será válido. No será válido el pago hecho por el deudor al acreedor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda. Acuérdate que en todo proceso, independientemente de la sentencia, que es en donde se determina la solución del conflicto, puede haber varias disposiciones o varios actos procesales en donde el juez dé solución a algunas situaciones en especial. Pasemos ahora a otra normatividad, a otra en especial, lugar de pago. ¿Dónde debe de hacerse el pago? Por principio, el pago debe de hacerse en el domicilio del deudor, salvo pacto en contrario. Si existen varios lugares, en cualquier lugar de los citados puede hacerse el pago. Puede hacerse el pago en el domicilio del deudor, del acreedor, en el domicilio de las oficinas, donde quiera. Si se establecen varios lugares, entonces en cualquier lugar será válido hacer el pago. Pero se trata de inmuebles. Aquí, por ejemplo, inmueble antes digo que es un inmueble. Se supone que debe saber que es un inmueble, para que no quede con la duda. Pues no sabe qué es un inmueble, pues entonces acá qué son los inmuebles, qué son los inmuebles. Los inmuebles, acuérdate, son todos los bienes o los objetos que no pueden trasladarse, no pueden moverse de un lugar hacia otro, ni por sí mismos, ni por ayuda de otros. Y son concretamente las casas, los edificios, los departamentos, los terrenos, las fincas. Son terrenos inmuebles. Cuando son terrenos inmuebles que no pueden trasladarse, que no pueden moverse, si se hace la operación vinculada con un inmueble, todas las operaciones relacionadas con dichos bienes debe de hacerse el pago justamente en donde se encuentra el inmueble. El pago debe de hacerse en donde se encuentre el inmueble cuando se trate de operaciones que están relacionadas con dichos bienes inmuebles. Y aquí hice la aclaración, pero en su momento oportuno, y el maestro no tiene que aclararte qué es prescripción, qué es derecho subjetivo, qué es derecho adjetivo, qué es litigio, qué es esto. Se supone que usted ya los entiende, ya los sobreentiende. Igual, cuando tú dices en términos coloquiales, tráeme la escoba, no vas a explicar qué es una escoba, entendemos qué es una escoba y para qué sirve la escoba. Al decir escoba ya tenemos entendido todo lo que significa ese aparato. Lugar de pago. El pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo pacto en contrario, salvo que en el contrato, y aquí lo que te decía,
En los contratos hay que tener muy presente todo esto, porque si tú hay una cláusula que dice que el pago será, hace el contrato y lo firma Estado de México, y se establece que el pago se hará en la ciudad de Guadalajara de forma mensual, pues ya molaste. Vas con tu jefe, ya firmé el contrato, pero ¿cómo aceptó esta cláusula donde dice que tenemos que ir a pagar hasta Guadalajara mensualmente? Y en presencia física, no en depósito, no se acepta depósito en tarjeta de crédito o en cuenta bancaria, sino de ser físicamente en la ciudad de Guadalajara. Pues van a dar una regañada, casi casi hasta van a correr por no ser preciso en esa cláusula y oponer esa cláusula. ¿Sí? En cualquier lugar, si se asignaron varios lugares, pero puede darse el caso. ¿Y en dónde se encuentra el inmueble? En operaciones relacionadas con dichos bienes comprados. Deudas preferenciales. Puede ser el caso de que una persona tenga varias deudas y obviamente con varias personas. Cuando fueren varias deudas y el deudor no hace la respectiva declaración, se entenderá que el pago se aplicará a la más onerosa, la más costosa, la más cara, la de más dinero, la de más billete. No es lo mismo una deuda de 1,000,000 de pesos a una deuda de 100,000 pesos y a una deuda de 50,000 pesos. Entonces, cuando fueron varias las deudas y el deudor no hace la respectiva declaración a quién le va a pagar primero, a quién le va a pagar después y a quién le va a pagar al último, toda la ley entiende que el pago se aplicará a la más onerosa, a la más cuantiosa, a la más cara, a la del 1,000,000 de pesos en lugar de la de 50,000 pesos. En segundo caso, a la más antigua en igualdad de circunstancias. Puede ser que a lo mejor en igualdad de circunstancias la más antigua sea de hace un año, hasta apenas tiene 8 meses, apenas tiene un mes. Entonces, la más antigua va a ser la preferente o la preferida para que ella se liquide primeramente y después a las otras. Siendo todas iguales, misma cantidad, misma fecha en que se suscribió la deuda, entonces, siendo todas iguales de la misma fecha, se distribuirá en partes o porciones iguales, siendo todas igual, misma antigüedad, mismas y onerosas. ¿Sabes qué? Vamos a repartir el pago de forma proporcional, de forma igualitaria, de forma equitativa. Ahí te va tu porción y tu porción. Hay muchas reglas más, pero no son las únicas, que nos quede bien claro. Pues si metemos a cada una de las reglas, a cada uno de los artículos, como te he dicho en clases anteriores, pues un curso no nos sería suficiente para ver un derecho civil donde estaríamos casi todo un año o más de un año viendo regla por regla, caso por caso y asunto por asunto. Hay muchos problemas y los problemas que se dan pues tienen su propia situación. Entonces hay que verlos en su perspectiva general. Ah, esto es una dación de pago. Ah, no, esto es una comisión de derechos. Ah, no, esto es una subrogación. Ah, no, esto viene siendo una cesión de deudas. Ya focalizado el mal, focalizada la enfermedad, entonces ahora empieza a ver dónde se encuentra el remedio. Ah, pues es el artículo tal, la fracción tal, donde viene el caso, el supuesto, que se da. Una vez focalizada la enfermedad y entendido que es una prescripción positiva y no negativa, que es una accesión y que no es una adjudicación, que es esto y que no es aquello, entonces ya te vas a la normativa en general. Pues medio asunto es una prescripción, tú le hablas de términos generales, pero tenemos que analizar bien su caso, que dice un doctor. Para estar claros voy a tener que mandar unos estudios, unos análisis, una radiografía, pero mientras vamos a manejar esto, hacer esto, y ya con esto, pues ya, o sea, mi dictamen es esto. Pero para estar más claro y más seguro, vamos a tener que hacer esto, aquí y demás. Esto vamos a hacerlo. Y entonces, en lo que tú le das tu parte, viendo más o menos la problemática, necesito que me traiga este documento, consigue esto, consiga esto, consiga lo vas allá. Tú entonces te vas ahora sí al código, porque vi que nos aprendamos. Un código civil tiene miles de artículos, tiene infinidad de artículos. Tampoco se trata de tener, y sería difícil que nos aprendamos todos los artículos. Pues ya con la regla general, ya con eso das el remedio al paciente, ya te vas tú, se va tu cliente, te vas al Código Civil y ves los casos, la normatividad específica y dices, este es el artículo. Esos son los artículos, son esto, aquello, estos van a aplicar. Ya cuando llega tu cliente, pues sí, ya está su caso. En efecto, mire el artículo tal, fracción tal, inciso A, que dice esto, dice aquello, y es en donde vamos a fundamentar, a motivar, bla, bla, bla. Mientras ya me trajo los documentos, ya me trajo esto, ahora necesito que me traiga esto otro, etcétera, etcétera. Así que jóvenes, pues ahí los dejamos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos al ratito, en unos cuantos segundos,
en otra clase, perdón, en otra clase con lo que viene siendo justamente la extinción de las obligaciones, pero ahora con lo que viene siendo el ofrecimiento y la consignación de pago. Vemos en unos segundos una vez más lo que viene siendo la siguiente clase.